aceptarlo, acepten todo su... Buenas noches, sean todos bienvenidos. El día de hoy vamos a llevar a cabo la sesión de contexto de Cábala y Zohar con el profesor Leopoldo Pompa. Adelante, maestro, iniciamos, por favor. De igual manera, se les invita a todos a expresar sus dudas, puede ser durante el estudio o bien hasta el final. Adelante, gracias. Muchas gracias, Julie. Buenas noches a todas y a todos. Un honor estar con ustedes, un honor coincidir en este momento, que nuestras energías practiquen esa aspiración universal de llegar a ser uno. Hoy hablaremos de contexto de Cábala y Zohar. El maestro Roberto Hernández ha estado hablando sobre lesiones específicas del Zohar y yo quise arropar, envolver esta idea. Yo me llamo Leopoldo Pompa, soy un estudiante de Kabbalah, soy una persona que siento la necesidad de revelar la Kabbalah en mi conciencia y la oportunidad de haber leído, de haber vivido, de haber estudiado algunos textos me permite compartirlos con ustedes. Pero es una circunstancia y es solamente un momento para compartir en donde todos somos igualmente partículas que se unen. Hoy tendremos el contenido, voy a continuar con la estructura por una última vez de introducción del propósito psicológico número 14 del maestre Serge Renaud de la Ferrière, donde nos habla de todo el misterio de Israel. Vamos a hablar del concepto del Zohar y concluiremos con una propuesta de una tesis. El tema de hoy es apasionante, cómo el Zohar tiene un rol preponderante, un papel preponderante en la Kabbalah. Dice mi maestro, el Zohar no puede ser entendido y sobre todo sentido directamente. Requiere una preparación en espiritualidad antes de acercarnos a él. Esto no quiere decir que ustedes tengan que estar graduados o certificados en Kabbalah. Quiere decir que tienen que buscar en su intencionalidad elevar su foco espiritual hacia lo alto, alejarse de la materialidad y acercarse a lo espiritual, prepararse espiritualmente. La última parte del propósito psicológico número 14 concluye de la siguiente manera. Evita Cervantes, usted puede leer y me ayuda leyendo esta lectura del maestro de la Ferrer. Claro, la, Gracias. no sé cómo se Chequina, la Chequina. Esa la es una... Shejina, pues canalización introductiva del Haso, Ain Sof. Haim Sof, atraviesa 10 campos de onda, Sefirot, en su manifestación cósmica, y cada Sefira está construida por una gama del ritmo septenario. Esto hace un total de 70 ondulaciones. Ese medio de manifestación Nejiro, Netivot, sí. diferenciado por su amplitud y su frecuencia vibratoria, constituye las vías llamadas Sefiret. Es pues posible el conocimiento humano por medio de 7 Sefirot, que la conciencia llega a integrar la esencia divina, simbolizada por los 3 Sefirot llamados superiores, ¿verdad? Sí. Llamados superiores, sí, es correcto. Ajá. En otras palabras, perdón, es que tengo problemitas de vista. En otras palabras, y transpuesto sobre un plano de fenómeno físico, podríamos ilustrar eso por la descomposición en 7 colores del rayo
que pasa a través de un prisma de cristal. La luz blanca que simboliza el centelleo de leve IEV, es una perdón, IEV. Lieve, viene a imponerse a la figura del prisma y así el momento de la cuestión. ¿Quién? Ui, en hebreo, al lado opuesto se colocan los colores con su índice de refracción particular: rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo y violeta, lo que sería simbolizado por las respuestas estas. De hecho, hay que señalar que Elohim está compuesto por Ele y la inversión de Ni. Muchísimas gracias, Evita. No, Como todo lo que el maestro nos comparte, en un par de párrafos, nos transmite una cantidad de información maravillosa. La Shekinah es un estado deseado donde el cero, la nada, el no ser, el Ain Sof, que es la parte del vacío, la parte del silencio, a través de este canal de la Shekinah, atraviesa 10 campos de onda. O sea, las 10 esferas del árbol de la vida, ¿no?, son campos de onda. Y cada sefirá está constituida por 7 esferas en sí mismas. O sea, cada una de las sefirás tiene 7 sefirás interiores operativas y 3 sefirot superiores. Entonces, esto hace 70 ondulaciones, dice el maestro. O sea, 70 frecuencias básicas como la realidad y el mundo superior se nos revela. Y esta manifestación, que es el Netivot, es diferenciado tanto por la fuerza de esas vibraciones como por la frecuencia de las vibraciones. Y esto constituye las vías o los caminos de la Sefirot, los caminos que unen una Sefirot con la otra. Entonces, estas frecuencias en el árbol de la vida nos hacen sentir la vida. Es pues posible al conocimiento humano, por medio de 7 Sefirot, que la conciencia llegara a integrar la esencia de la divinidad, de lo superior, simbolizada por los 3 Sefirot superiores, Keter, Jochma y Binah. Entonces, esta es la esencia de lo superior y a través de una cantidad de estímulos y frecuencias que están por encima de nuestra capacidad de percepción. Esto es muy importante comprenderlo. Ninguna de estas 70 ondulaciones son visibles, excepto las últimas 7, que son los 7 colores que nosotros vemos en el mundo material, en la Sefirá de Malhut. Todas las demás, las otras 63, son vibraciones y amplitudes no visibles, no audibles, que no se perciben, que no se sienten, pero que ahí están, que forman este mundo superior y está ahí presente. Y cada uno de nosotros a veces sentimos que se erizan nuestros vellos o se siente una sensación, una presencia, porque hay energías de vibración que se están manifestando cerca de nosotros. Especialmente cuando nuestro estado espiritual, como dice mi maestro al principio, es elevado, cuando es buscado en la forma de ascenso. Entonces, la luz blanca, que es la luz como la vemos normalmente, en Kabbalah hablamos de luz, pero no es la luz blanca que vemos de manera constante y que viene del sol y que viene de nuestras lámparas, ¿sí?, sino la luz energética que emana desde
la céfira superior en el árbol de la vida y que llega a nosotros como una luz blanca y que se descompone en 7 colores en el mundo de la materialidad, en el mundo de Malhut. Y por eso podemos ver las cosas de colores, podemos ver esa pantalla donde ustedes están viendo esta clase, están viendo los colores, el fondo verde del maestro de la Farrier, su camisa azulada, su barba color café, etcétera, porque la luz visible se descompone en 7 colores. Pero lo más importante, y esto es el motivo de nuestro estudio del día de hoy, y lo sentimos y lo vivimos mucho en el libro del Zohar, todas las otras vibraciones, ¿cómo, cómo las percibimos? Termina diciendo el maestro, ¿quién? La palabra mi en hebreo, la letra mem yud, mi, dice, cuando preguntas quién, al lado opuesto se colocan los colores en tu índice de refracción, o sea, ¿quién es el que ve? Y se simboliza por la respuesta ele, esto, los materializados. Y hay que decir que Elohim está compuesto por estos y yo, y el mi contenido. Entonces, fíjense en 2 párrafos todo lo que nos explica el maestro de la carrera. Y esto nos hace reflexionar mucho de su genialidad y de cómo él nos ha compartido en una serie de textos una cantidad de conocimiento humano y nos invita a reflexionar en él. Y por eso esta tarde y todas las tardes que nos sucedimos nos encontremos y ustedes sigan buscando en la Cábala respuestas de toda esta información que ya los seres humanos han desarrollado. Entonces, esta es la reflexión acerca de nuestro maestro. Y el tema de hoy, contexto de la Kabbalah y el Zohar. El Zohar lo vemos de manera material, de muchas formas. Tenemos una expresión revelada por Yehuda Ashlag, el Baal Hasulam, el maestro que realmente reveló la Kabbalah para el mundo. Y tenemos aquí sus comentarios en este texto. Yo les recomiendo, si ustedes se interesan en la Kabbalah, que se acerquen a alguna expresión del Zohar. El Zohar es la fuente donde se abreva la espiritualidad y tiene muchas expresiones. Tenemos esta expresión que es el volumen 1 de 22 que ha generado una casa que también difunde la Kabbalah. Y esta está muy completa porque, claro, tiene un costo importante, pero tiene la Kabbalah escrita en arameo, tiene la traducción al hebreo, tiene la traducción al español y tiene la interpretación. Todo este contenido lingüístico de esta versión nos hace sentir en un terreno un poco más firme. Nos aquieta nuestra capacidad de raciocinio. Mi comentario sería, es una experiencia muy costosa para darse cuenta que el verdadero principio del Zohar no reside en la racionalidad, sino reside en su contenido energético, este contenido que nos revela el maestro de la Ferrier y que nos comparte de una forma tan sencilla pero tan clara. O sea, no vemos lo que hay en el Zohar, no podemos decir de qué color es, pero ahí hay energías que están relacionadas con algo maravillosamente importante. ¿Cuáles son tus deseos en este momento?
Toda la Kabbalah nos invita a que nuestro deseo tenga un solo propósito, el deseo de la divinidad, el deseo del Creador, el deseo de llegar a adherirnos, el Debekut, la adhesión, la creación de un solo ser de luz con lo superior. Entonces, ese propósito expresado desde nuestra persona encuentra en el Zohar un recurso de conexión. Existen también la versión del Zohar de Aroha, lo vende Gandhi, también es un libro útil. Está el Zohar en hebreo, en 5 tomos. Cualquiera que sea la versión que ustedes busquen, es legítima. Personalmente, yo tengo una predilección por esta, por esta de Yehuda Ashlag, porque fue quien reveló al mundo profano, al mundo no judío, y abrió la expresión de la Kabbalah a principios del siglo pasado. Y es por eso que surgen ahora tantas escuelas de Kabbalah, pero todas tienen su fundamento en Baal HaShulam, que es Yehuda Ashlag, Yehuda Leif Ashlag. Él es nuestro maestro de la actualidad. Entonces, en la medida que ustedes puedan conectarse, en la medida que ustedes puedan leer los textos de el Rab Baal HaShulam, la persona que nos obsequió la escalera, Baal HaShulam quiere decir el camino de la escalera, y nos narra de qué manera nuestro crecimiento de la conciencia debe de ir evolucionando en un mundo intangible. A través de estas 7 sefirot, él las divide en la parte superior, el mundo superior de la divinidad, y luego 6 sefirot en un mundo menor, que le llama el Seirampin, o sea, que es el rostro pequeño de esta expresión de los 10 sefirot. Y por último, Malhut, que es 1 Malhut, 2 el rostro pequeño, 3 Binah, 4 Jochma y 5 Keter. O sea, son las 5 expresiones de los 5 mundos, posibles, en donde Baal HaShulam, el autor de este Zohar, nos invita a que vayamos subiendo peldaño por peldaño en nuestra conciencia, que nuestra conciencia se vaya revelando poco a poco. Entonces, en esta idea, cualquiera que sea el Zohar que ustedes acepten, es absolutamente posible. Es importante que lo tengan de manera física, que tengan un Zohar de manera física. Yo tengo que le denominan el negro, ¿verdad? Porque es un Zohar totalmente en arameo, porque es suficiente y positivo para trabajar en la conexión. No se lee el Zohar como los libros ordinarios, con la racionalidad o con nuestro entendimiento. Inclusive en la cultura hebrea no hay muchas personas que lean arameo. Por lo tanto, el Zohar es una herramienta de ascenso totalmente espiritual. Pero es importante, y esta es la idea de la lección del día de hoy, que tengamos una idea para desprover de misterios en cuanto a qué es el Zohar.
Entonces, en términos genéricos, Disculpe. Sí, adelante. Disculpe, profesor. Hay una pregunta por parte de Jorge Chávez. Sí, Jorge, adelante, por favor. Siempre y Buenas cuando no tardes. sea de tarot, Jorge. Eh, Buenas tardes a todos. Maestro, Un abrazo, amigo. claro que sí, con gusto igualmente. Al no tener un sojar a la mano y por las limitaciones que tenemos para interpretarlo, tenemos información muy parecida ahora sí que en cristiano, con palabras en cristiano, leyendo completamente y tratando de entender, por supuesto, el Pentateuco, o sea, la Torá, es decir, el Antiguo Testamento, porque pues ahí podemos nosotros entender con algunas de las pláticas, pues yo le he dado seguimiento con las interpretaciones que el maestro de Cábala le va dando, pero que está muy relacionado con precisamente con la Torá, que son pues el Antiguo Testamento, los 5 libros sagrados, ¿verdad? Que es el Génesis, el Éxodo, el Levítico, Números y Deuteronomio. Eso nos puede ayudar para entender un poquito más que no está precisamente conectado como auxiliar de la Cábala, pero que sí nos da mucha información acerca de ello. Es una pregunta. ¿Nos sirve como auxiliarnos leyendo y conociendo, interpretando esta parte de la Biblia, podemos decir? Sí, sí, definitivamente. Todos los libros sagrados han sido inspirados en la parte elevada del ser humano, en la parte inspiracional, en la parte divina, en esta parte de preparación espiritual. Entonces, tanto la Biblia en su Antiguo Testamento, en sus primeros 5 libros, que son los que refieres en ese momento, representan una fuente de inspiración. Si ustedes recuerdan, en nuestra niñez siempre nos decían, es muy importante tener en casa una Biblia abierta, porque la santidad de este libro abre canales aspiracionales a nuestro deseo y a nuestra conciencia de evolucionar. Entonces, es definitivamente posible, es válido usar el Pentateuco como fuente de conexión. Sin embargo, está muy comprobado la profundidad del Zohar. O sea, es tan operativo, es tan funcional en términos de conexión y en términos de transformación, en términos intervencionistas que interviene en la vida de los hombres, que a lo largo de la historia se le ha dado una connotación, dos connotaciones misteriosas. Una, que es la fuente del misticismo, que es la fuente de la conexión con lo superior por naturaleza. Entonces, abrir un Zohar es abrirse a los mundos superiores. Y en los mundos, en los corrillos palaciegos, se le ha dado una connotación de un instrumento de control de los gobiernos y de los poderosos, porque funciona. Y esa es la parte que es más sobresaliente. O sea, la operatividad del SOA no está sujeta a discusión. Y lo vamos a terminar en la matesis de hoy. ¿Cómo leer el SOAR? ¿Cómo abrir el SOAR? ¿Cómo escanear el SOAR? Pero contestando sintéticamente a tu pregunta, querido Jorge, es sí, sí es una fuente de conexión el Antiguo Testamento. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Gracias. ¿Hay algún otro comentario, Yuli? No, es que no estoy viendo las manos, estoy No, viendo por el la momento, presentación. por Muy el bien, momento no, profesor, todavía. muy bien, no hay ningún problema. Entonces, ¿qué es el Zohar? El Zohar es el libro del esplendor compilado. Y esta es una palabra importante de considerar porque se han desarrollado enormes discusiones en cuanto a que el autor, la autoría,
era de Moisés de León, Moshe Ben Shem Tov de León, en España. En el siglo XIII, él nació como en el 1240 más o menos, porque tiene una redacción en un estilo uniforme. O sea, todo el Zohar tiene una redacción muy parecida, muy congruente. O sea, es los estudiosos de libros y de antropología, de estudios y de libros, coinciden en que el estilo es único, pero también revela autoría de contenidos múltiples, de fuentes múltiples. Y curiosamente, o sea, viene de diferentes fuentes a una sola persona y a un origen común, las enseñanzas de Shimon Bar Yochai en el año 200 aproximadamente de nuestra era. O sea, todo lo que está en el Zohar ya era enseñado por Shimon Bar Yochai en el año 200, aunque se escribió 2000 años antes, 1000 años antes, en el 1280 más o menos, cuando Moisés de León tenía unos 40, 42, 45 años, empezó a escribir, se tardó como 8 o 10 años en escribirlo todo. Y el contenido es uniformemente revelado porque esta enseñanza de la Kabbalah, históricamente, no solamente desde el año 200 de esta era, sino desde los 5785 años que tiene la era hebrea o judía, o los 12.500 años que tenemos de existencia después del diluvio, la tradición iniciática se ha conservado de labio a oído. Entonces, un maestro tiene varios estudiantes y les revela su conocimiento. Algunos estudiantes toman apuntes, toman notas o toman esto. La disciplina de Moisés de León le permitió casi reproducir el 100% de las enseñanzas de Shimon Bar Yochai. Y le llegaron por diferentes fuentes, no fue un solo maestro. Moisés de León era un cabalista y era un sefardita y vivía en España, y vivió en España en la época más difícil del judaísmo, cuando empezaron los reyes a vivir un catolicismo recalcitrante y empezaron a hacer al judaísmo una fuente de discriminación. Entonces, el hecho de que él haya documentado y escrito toda la información existente del labio oído, abrió un portal para el conocimiento. 300 años después, Isaac Luria, el Ari, un judío que vivía en Jerusalén y que se fue a vivir a Egipto porque se casó con la hija de un hombre poderoso que vivía en Egipto, tomó el Zohar y se pasaba semanas enteras meditando sobre una sola lección del Zohar. Y toda, escuchen, toda la Kabbalah que estudiamos en estos días es la Kabbalah luriana, la Kabbalah del Ari. Y él se apoyó en un documento que se llama el Zohar. Entonces, esto les puede dar a ustedes idea de la importancia que tiene este documento. Ha servido para un papel importante a lo largo de la historia de la Kabbalah moderna. La Kabbalah es iniciación desde tiempos muy remotos. Estudiaremos ideas de un mundo perfecto, del lenguaje misterioso que tiene Zohar, de quién es la persona que lee el Zohar, y algunas ideas más para irnos dando cuenta de esto. Probablemente lo desarrollemos en unas 3 o 4 clases de miércoles,
con la idea de que ustedes adquieran esta contextualización del Zohar. El contenido lo está revisando el profesor Roberto Hernández en su detalle y de una manera también muy conocedor, pero yo lo voy a ir acompañando por la parte contextual, por la parte lateral de qué es el Zohar en su concepto. ¿Qué contiene el Zohar? Contiene comentarios acerca de las porciones parashá, se dice en hebreo, de la Torá o los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, como nos decía Jorge hace un momento. El contenido semanal que se estudia y lee a lo largo del año litúrgico o espiritual en el judaísmo. Cada una de las 52 porciones que empezamos o que se empiezan a leer a partir de Rosh Hashanah, la cabeza del año litúrgico en octubre, en la primera luna nueva, en la luna nueva de octubre, de Tishrei, empieza el año litúrgico y se empieza a leer la Torá, el Pentateuco, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. En contenido, eso se le denomina la ley de Moisés, la ley mosaica, la ley que Moisés recibió en el monte Sinaí. Y es tan importante para el judaísmo que se divide en 52 porciones y la Torá está escrita en su parte más importante en la Midrash, como lo vemos un poquito más, el Midrash HaZohar, aquí el tercer renglón, principalmente conteniendo estos 52 porciones. Entonces, conviene existe en todos los sitios hebreos y judaicos y de la cultura del judaísmo, cuál es la parashá de la semana, cuál es la parte del Zohar que toca, y conviene estar sintonizado con esa parashá, con esa lectura del Antiguo Testamento. Como dice Jorge, podemos leer el contenido en el Antiguo Testamento porque la parashá nos revela qué parte del Génesis o del Éxodo o del Levítico o de Números o del Pentateuco se está leyendo. O sea, el Génesis narra toda la forma como el Creador hizo el universo, hizo el cosmos. Y es un lenguaje maravilloso, un lenguaje lleno de contenido espiritual. Luego viene el Éxodo. O sea, una narración de cómo empezó la vida en el Génesis y una narración donde el ser humano entra en libertad. La liberación del pueblo de Israel de Egipto. Se habla de un contenido estrictamente simbólico. O sea, no es posible que se hayan puesto a contar cuántas personas eran en aquella liberación. A lo mejor fue un suceso menor o realmente fueron 600,000 israelitas que salieron de Egipto. Pero la simbología es trascendental en el Éxodo. Nos liberamos, nos salimos de un estado de inconsciencia, de un estado de adormecimiento y entramos a un estado de despertar de la conciencia. Esta nueva era que estamos viviendo ahora, nos habla de un despertar. Y simultáneamente con nuestro despertar de darnos cuenta de las cosas, un impulso de adhesión de unos con otros para empezar a practicar la adhesión con el Creador. La de Bekut, que es la aspiración máxima de toda alma, de regresar al origen. Si ustedes se acuerdan, en nuestras ceremonias cósmicas, en la lectura, creemos que todos alcanzarán tus pies por alejados que anduviesen. Todos, como almas,
alcanzaremos los pies del Creador en determinado momento. Y como el éxodo y como la marcha de Egipto, unos iban al frente, otros en el centro de la columna y otros rezagados, pero todos caminando, agrupados para cruzar el desierto hasta la tierra prometida, pasando por por ese maravilloso estadio que fue el monte Sinaí, donde Moisés recibe la Torá. En el Levítico, sí, adelante, por favor, Yendo Jorge. otra vez con lo mismo. Tú me No, 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 preguntaste adelante, Jorge. una disculpa por interrumpir. No, Ahora, no, Jorge, al ahora- contrario, te lo ahora que agradezco. manejas el éxodo, cuando mencionaste van al centro, por un lado, por otro, y por muy alejados que anduviesen, alcanzarán mis pies. Estamos hablando del árbol sefirótico, del árbol de la vida en la Cábala. Así lo interpreté. O sea, Perdón si me estoy perdiendo, pero bueno. no, 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 no. O sea, yo les he insistido mucho, queridos amigos, la importancia de participar, porque es la manera como yo me doy cuenta si lo que estoy comentando está siendo comprendido o entendido de qué manera. Y quiero aprovechar tu participación, querido amigo, porque ya probablemente has cumplido 2 o 3 años siguiendo este conocimiento. Me acuerdo de tu participación allá por el 2023, a fines del 2022, que nos reuníamos cuando estábamos de ancianos en el ARRA, y ahí estabas, amigo, y estás estudiando esto, y ahora ya no solo escuchas la literalidad de lo que se expresa, sino que vienen revelaciones en la medida de tu conocimiento, y te das cuenta que las palabras que yo estoy diciendo para ti adquieren un significado más profundo. Y esto es el conocimiento de la Kabbalah, querido amigo y queridos compañeros que están ahora, que vamos, en la medida en que estamos estudiando, leyendo y repitiendo las mismas palabras, pero estamos entendiendo y recibiendo revelaciones totalmente diferentes. Entonces, gracias por compartirnos esa sensación, por compartirnos esa emoción, querido Jorge, porque así ocurre, así es como ocurre. No fueron mis palabras las que tú revelaste, sino el ejemplo que yo revelé te dijo a ti otra información, y así debe ser para cada uno de nosotros, en la medida en que seamos disciplinados y estemos estudiando Kabbalah, que estemos estudiando esta idea. Entonces, les decía, Génesis, primer libro, Éxodo, segundo libro, donde nos habla de la libertad que el ser humano tiene. Aquí se revelan a través, y puede ser una lectura más adelante, los 72 nombres de Dios en el Éxodo. En el Éxodo 14, si tienen curiosidad, hay un párrafo ahí, pero cómo se revelan los 72 nombres de Dios es tecnología cabalística y lo pudiéramos ver en otro momento. Y su significado importantísimo. El Levítico habla de la ley, o sea, de Leví, que era el guardián del templo, del tabernáculo y de las leyes. O sea, cuando la Torá le fue entregada a Moisés, se guardaba en un tabernáculo para su protección. Y esa ley es narrada, es expresada en el tercer libro, en el Levítico, y nos va diciendo los preceptos a lo largo de toda la Torá, de todo el Pentateuco, de todos los 5 libros del Antiguo Testamento. En síntesis, lo he comentado con ustedes, se revelan o se expresan en estos 5 libros 613 preceptos, 613 mandamientos.
y ustedes pueden consultarlos o puede ser motivo de otra clase, los 613 misbot de la Torá, que un seguidor, que un amante de la Torá debe de seguir con disciplina. En los tiempos actuales y en el mundo profano, en el mundo no judío, se convierte en una misvah, perdón, o en un conjunto de misbot es plural, misvah singular. Los preceptos que hemos adoptado para nuestra disciplina personal. Aquello que nosotros consideramos importante y que seguiremos sin discusión y sin racionalización, son nuestras misbot, no derivadas de la Torá, pero sí derivadas de nuestra vivencia, de nuestra existencia, para acercarnos a la revelación del Creador. Y ese es el Levítico, el libro de los números nos habla de estas 600,000 personas, 600,000 familias, cuántos eran de cada tribu, cuántos participaron, cuántos. Habla de la numeración, y el Pentateuco es el último libro del Antiguo Testamento, nos habla de la vida de Moisés, de las penurias, de las dudas, del resultado de su marcha y cómo logra avistar la tierra prometida, y cómo también eh, yace o muere un poco antes de entrar en ella. Entonces, estos son los 5 libros que se encuentran principalmente en el Zohar, en su contenido. Hay apéndices o complementos como el Hadash o Chadash, dependiendo de cómo lo lean. Se escribe Chadash si tú lo pronuncias en el lenguaje anglo, o Hadash si lo pronunciamos en español. Es la adhesión de los contenidos del libro de Salomón, del Cantar de los Cantares, y anexa una pequeña porción a cada uno de los parashat semanales, a cada una de las porciones semanales. En algunos no hay nada en el Hadash, pero Salomón fue un rey poderoso, un rey sabio, un rey que ilustró mucho el conocimiento y la iniciación judaica. Entonces, todo el Hadash agrega mucho contenido. Y está o sea, hay varios apéndices del Zohar, el Tikunei, que habla de las 70 permutaciones de la palabra Torah. La permutación es poner las 4 letras de la Torah en un orden diferente, poner arot, poner rota, Esas son permutaciones. En ese ejercicio del Tikunei se revela de una manera poderosa la energía de transformación a la que uno puede acceder en el Creador. Uno debe estar preparado espiritualmente, pero haciendo la permutación de letras, la Torah, la Rota, la Arot, va creando una potencia trascendental. ¿Cuál es la relación entre la Biblia y el libro del Zohar? El libro del Zohar, 2000 años de antigüedad, es un comentario que revela los secretos de la Biblia. Y la Biblia, la influencia cultural más profundamente arraigada en los 3500 años, no son libros ordinarios en lo absoluto, ni la Biblia ni el Zohar. Son la estructura real de leyes que operan en este mundo. Entonces, si nosotros vemos la definición de la divinidad que nos daba el hermano mayor, que es la ley de las leyes, estos libros nos permiten la revelación en nuestros corazones, reblandeciendo la dureza de nuestros corazones para que se revele la ley divina, para que se revele la ley de la creación, la ley de la naturaleza. No es ningún misterio. Pero
estamos inmersos en ella y no lo vemos. Estos libros nos permiten, nos dan acceso a esta información. El significado precioso y trascendente de estos libros está oculto para nosotros por el propio estado de nuestra naturaleza egoísta. El ego es una herramienta que nos ha dado el Creador. No debemos ni podemos negarlo, porque reconocemos nuestro estado animalístico. Nuestra materialidad tiene leyes y nuestro ego es la conexión entre las leyes de nuestra materialidad y de nuestro ser. Entonces, el ego es un vigilante. El ego es un gendarme que cuida, que maneja, que permite nuestra supervivencia. Pero dada su naturaleza primal, su naturaleza primaria, su interconexión entre lo primario y el ser, tiende o puede tender a que sea más importante nuestro cuerpo físico, nuestra alimentación, nuestra reproducción, nuestra procreación, nuestra exhibición, nuestra manipulación, que la conciencia. Cuando el ego se inclina por lo material, está desarrollando una función retrospectiva. Cuando se nos otorgó el ego, se nos dio una herramienta de conexión. Pero el ego, decía el maestro Marcelli, debe ser domesticado para que nos lleve a la aspiración, al deseo de nuestra alma, para que nuestra vasija sea ampliada en el deseo de recibir la luz y no en el deseo de subsistir en esta vestimenta que se nos ha prestado en esta vida, de ser solamente entidades que funcionan con las leyes de la animalidad. O sea, vivir en este cuerpo nos da una enseñanza, pero no debemos arraigarnos a él, no debemos arraigarnos al alimento, no debemos arraigarnos a la procreación, no debemos arraigarnos al placer propio, sino debemos intencionalmente orientarlo hacia lo superior, hacia lo elevado, hacia lo excelso, hacia lo digno. Entonces, nuestro ego, trabájenlo, domestíquenlo, pónganlo al servicio del ser, no al servicio del animal. Y les traerá muchísimas satisfacciones espirituales, evolución espiritual, revelación espiritual. Pongan a su ego a trabajar. Y la mejor manera de hacer trabajar el ego para la espiritualidad es pensar en los demás antes que pensar en mí. En Éxodo 19, en Éxodo 19 está la primera misvá, la misvá básica, el mandamiento básico, 19, 2.18. Es la tarea de hoy, siempre se los dejo porque de pronto descubrimos que ese es el propósito, el precepto más importante para operar como entidades individuales. El Zohar también contiene la fuerza de la estructura de la naturaleza y las leyes que dirigen a este mundo. O sea, ahí está todo el contenido. Entonces, cuando ustedes abren y escanean su Zohar, están abriendo en una pequeña televisión, en un pequeño iPad, en una pequeña computadora, las leyes del universo. Y se sumergen en ellas. Y es más sencillo para el universo interpretar tus deseos.
interpretar tus necesidades, interpretar y reconocer tu estado de evolución para ofrecerte el siguiente, para ofrecértelo de una manera natural, sencilla y propia a tu estado actual de espiritualidad. Los cabalistas revelaron solo a sus estudiantes el siguiente secreto junto con una herramienta que puede transformar completamente la forma en que sientes, entiendes y experimentas la realidad, para que el estudiante no tuviera que creer en nada, sino que pudiera descubrir esta verdad por sí mismo. El Zohar, queridas amigas, queridos amigos, es esta herramienta que te habla en tu lenguaje espiritual, que te revela y te permite descubrir, que te inspira, que le da significado a tu búsqueda, que le da orientación a tus necesidades más elevadas. Y aún aquellas necesidades que son primarias se encuentra una respuesta en el Zohar. Pero tienes que ser disciplinada, tienes que ser disciplinado. Tienes que llevar un mecanismo. Me graduó el 22. ¿Perdón? Adelante, Jorge. Aquí al final de este texto, para mí es muy interesante cuando dice para que el estudiante no tuviera que creer en nada, sino que pudiera descubrir esta verdad por sí mismo, pues está hablando de las dos eras, ¿verdad? Creer habla de Piscis y ya descubrir estamos hablando de la era del Acuario, que es la que estamos viviendo. O sea, me pareció interesante este último texto. Sí, es un texto muy breve, pero efectivamente, en alguna parte del texto dice la era del Acuario, la era de Piscis, no, se te está Sí, revelando. Se te está exactamente. revelando, querido amigo, y esto es precisamente lo que estas lecturas cabalísticas y el Zohar nos devuelve. Nos trae a nuestro entender al nivel, al alcance que tiene nuestra dimensión espiritual para que la Torah se revele. Y se va revelando en ti, porque el secreto, la palabra está en la Torah. El Zohar es una herramienta, es un recurso que se nos ha regalado. La verdad esencial está en la Torah. Y esta herramienta que se nos da en el Zohar es maravillosa. Por eso la recomendación que hacías hace un momento, querido Jorge, de leer el Antiguo Testamento, porque es ahí es donde está la lección, en la Torah, en los libros, en los primeros 5 libros. Y de ahí sacamos la necesidad de inspiración y el Zohar nos elimina los mantos, los velos que cubren para nuestro entendimiento y nos permiten, al nivel en el que nos encontramos de manera personal, ir encontrando aquella verdad que tiene significado de inspiración, que mueve nuestra curiosidad y que mueve nuestros deseos para amplificarse más. Entonces, sí, es una frase maravillosa, que tú descubras tu verdad, porque entonces ya es de tu propiedad. Este descubrimiento ha sido tuyo, este descubrimiento te pertenece, y como todo aquello que nos pertenece, lo apreciamos, lo invertimos, lo hacemos crecer. Muy bien. Entonces, hay un lenguaje oculto en el Zohar. No te confundas con imágenes corpóreas, imaginarias, históricas al leer el Zohar. Y cómo centrarte en las cualidades y fuerzas internas que aborda. Esto es importantísimo. El Zohar nos invita no a que estés imaginando, cuando habla de la bella, no te imagines a la bella, sino a la belleza, cuando hable de pétalos, cuando hable
inspiración en la introducción cuando habla de letras, el significado que tienen las letras. Una vez que comprendas la base del lenguaje utilizado en el Zohar, podrás evitar encaminarte en una dirección completamente equivocada con el texto. Disculpe, Este dicho profesor. adelante, Sí, es que hay una pregunta en el chat, justamente es de Eva Cervantes, que ya se tiene que adelante. retirar, Sí, y me Evita, dice que sí adelante. puede leer sobre el Zohar a pesar de que no sepa nada al respecto. Iba a hacer un comentario, Eva, mira qué maravillosa forma de conectarnos. O sea, el Zohar no se aproxima con racionalidad. El Zohar se aproxima, nos acercamos al Zohar con el corazón. Y no necesitas tener ningún conocimiento, porque el Zohar se adecua a ti. El Zohar revela aquella información, y ya sea a través de un pensamiento, ya sea a través de una imagen que pasa por ahí, cuando vamos manejando clásico en la Ciudad de México y de repente volteamos y allí en la gran avenida te dice, queremos cuidarte, ¿verdad? Y entonces, ese tipo de revelaciones son el tipo de cosas que nos ocurren cuando leemos, cuando nos acercamos al Zohar. Tomen el libro, ábranlo y vayan leyendo. Nomás recuerden que el arameo, como el hebreo, se lee del lado derecho hacia el izquierdo y con su dedo índice vayan leyendo renglón por renglón unos 20 minutos. Que esa es la matesis. Me voy a brincar hasta la matesis de hoy. De leer y escanear el Zohar en la madrugada, mínimo 20 minutos. ¿Por qué se nos recomienda la madrugada? Porque en ese momento no hay distractores, en ese momento hay silencio, y en ese momento, cuando despiertes después de hacer tus necesidades, regresa, haz una ablución de manos, lávate bien las manos y abre el Zohar y escanéalo por 20 minutos. Su vida va a cambiar. Su vida va a cambiar de una manera maravillosa, porque va a cambiar hacia la dirección que ustedes están anhelando cambiar. Y empezarán a revelarse facilidades y cosas y portales que les den acceso a ese deseo. No ¿Y de se una... abre al azar? Sí, adelante, por favor. ¿Se abre al azar? No, esto es lo que les decía, o sea, se puede abrir al azar, es una manera de hacerlo. Pero una manera metódica de hacerlo, querido Jorge, es siguiendo la paracha de la semana. Ujú. Ustedes pongan cuál es la paracha de esta semana y ahí les va a decir tal, ¿verdad? Y entonces ustedes se van a esa porción del Zohar y escanean en esa porción. Si lo hacen todas las noches, dividan la cantidad de páginas de esa porción y lean una séptima parte cada noche. Pero es una forma de hacerlo. Como tú dices, si quieres abrirlo al hacer cada noche, está bien. El Zohar se adapta a ti. Entonces, adelante. Hay varias preguntas, aparecieron y desaparecieron, no lo sé, querida Yuli. Sí, una persona levantó la manita, pero luego la bajó. Por otro lado, hay un comentario en el chat que si va a compartir la presentación en el grupo. Va a quedar la grabación, queda grabado y lo compartimos como grabación. La presentación no se comparte porque no hay el acompañamiento verbal, y puede ser, eh, vaya, no lo hacemos. Pero queda la grabación y queda la grabación para ustedes, de una manera totalmente gratuita a través de este grupo, unos 3 o 4 días que se lleva nuestro equipo técnico en depurar la grabación y compartirla. Por otro lado, hay otra pregunta, dice, ¿se escanea en español o en hebreo? El escaneo es en arameo, ¿verdad? Porque el español nos va a permitir reconocer palabras y entonces va a producir una distracción y no va a impedir la elevación que produce el ejercicio.
Entonces, si lo leemos en español, si escaneamos en español, hay una distracción. Entonces, sí busquen y acérquense al escaneo en arameo. Sí sí hay traducciones al hebreo, pero originalmente el Zohar está escrito en arameo. Bien, muchas gracias, profesor. Ahora es todo por el momento. Juan se fue o lo sacaron o alguna cosa, había levantado la mano. ¿Alguna otra pregunta, duda, comentario? ¿Qué les ha parecido? Tenemos unos minutos más y me gustaría recibir impresiones, sentimientos, comentarios de ustedes en el sentido más honesto, en el sentido del alcance. Irma había levantado la mano. Adelante, por favor, Irma. Muchas gracias, buenas noches. Yo soy la persona que había levantado la mano, pero era la misma interrogante que presentó Jorge de cómo leerlo. Ok. Y al decir escanear, ¿a qué se refiere? Si Déjeme, yo voy a, dígame. voy a leer, si yo no sé el idioma del arameo, ¿no voy a entender lo que estoy leyendo o cómo? No se entiende. Eso es lo maravilloso, que precisamente nuestro intelecto está adoctrinado de una manera tal que despierta partes de nuestro cerebro que no es lo que el Zohar pretende mover. Entonces, nosotros tomamos, déjenme ver si logro que aparezca, porque aquí está el Zohar. Entonces, yo pongo mi dedo sobre el renglón, ¿verdad?, en esta parte, y voy leyendo de derecha a izquierda. Y me cambio de renglón y voy escaneando. Esto se llama escanear, porque obviamente no estoy leyendo, está en un idioma que son caracteres hebraicos y lenguaje arameo. Entonces, no voy a entender nada. Y la intención racionalmente es que no entiendas nada. Pero en la medida en que ustedes hagan este ejercicio, empiezan a ocurrir revelaciones, empiezan a ocurrir y a formalizarse ideas. Y uno va creando y mejorando su propio alcance espiritual. Entonces, a eso se refiere escanear. Leer, como usted dice, Irma, es precisamente reconocer las palabras en el idioma que hablamos, en el código que hablamos. Si usted lee el Zohar en español, mejor le van a dar ganas de irse al arameo. No, Porque no se entiende nada, no se entiende nada. Es un conjunto de frases que están, o sea, ya en la medida en que se va avanzando y se va caminando y se va entendiendo la expresión críptica de cada idea, entonces ya uno va comprendiendo esto. Pero no es necesario. O sea, por los primeros 5 o 10 años de trabajo cabalístico basta con escanear para tener una fuente de inspiración poderosa, realmente poderosa. Muchas gracias. Hay unos comentarios ahí de Laura Sarmiento que me parecen interesantes Sí, con respecto a lo adelante. que estamos hablando. Sí, adelante, Gra- ayúdeme a leerlo. Sí, muchas gracias, Irma. Ahí ya nos fue adelantando un poquito. Justo iba a comentar esto. Laura Sarmiento dice, entonces, al escanear en arameo, nos llegará el mensaje que nos corresponda, aunque no sepamos el idioma, ¿correcto? Es como los mantras que producen una vibración. Es correcto, exactamente, es una excelente comparación. O sea, cuando hacemos vibrar nuestra garganta en determinado yam o lam o ram, produce efectos específicos en nuestros chakras. Pero en el caso del Zohar es más sutil, porque no solo se refiere a condiciones físicas si necesitamos salud, sino a condiciones emocionales o a deseos, sobre todo a deseos de ampliación de la vasija. Bien, y Pero por sí, último, sí, adelante. gracias. Tenemos la participación de Jorge Chávez. Adelante, por favor. sí, y con las repeticiones, todas las veces que lo haga uno el escaneo,
me imagino que puede uno despertar su intuición. ¿Así es? Totalmente. Es un trabajo intuitivo 100%, de la parte del corazón hacia arriba. O sea, por eso nuestros brazos están arriba del corazón y al escanear estamos conectando la parte superior del cuerpo y estamos produciendo un efecto totalmente inspiracional, totalmente intuitivo. ¿Sí? Entonces la intuición se despierta notablemente. Entonces, no se angustien, escaneen como si lo estuvieran leyendo a una velocidad lógica. A veces no se trata de que se agarren con el dedo, saci una página, cambio de página, rápido, 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 ¿no? Sino como si estuvieran leyendo a una velocidad lógica. En la medida en que empiezan a visualizar las letras, en otro momento hablaremos del concepto de las letras, se empieza a polarizar la energía a la necesidad del lector. Entonces, háganlo con discreción, con lentitud, con una formalidad como si estuvieran entendiendo. Porque su alma, queridas amigas, queridos amigos, sí entiende, sí entiende. Entonces, aunque nuestro raciocinio y nuestro intelecto no, nuestra alma sí lo comprende y recibe la información y la procesa y la pone al servicio de nuestro crecimiento espiritual y de nuestra búsqueda de unidad. Bien, hasta el momento han sido todas las participaciones. Por otro lado, Liliana pregunta ¿dónde puede encontrar el Zohar? Dice Armando, es como cuando se medita frente a una mandala también. Ajá, sí, exactamente. Exactamente, la mandala produce y encuentra la vibración específica. Nada más que como tiene geometrías muy determinadas y colores muy determinados, y el Zohar no tiene ámbitos, no tiene ámbitos interpretativos ni límites, está todo a tu disposición. Muy bien, muchas gracias. Antes de cederle la palabra a María Angélica, les comento que tenemos un grupo de WhatsApp en donde les compartimos el enlace de Zoom de los días lunes y miércoles, siempre a las 7 de la tarde, hora de México. Aquella persona que no se encuentra en el grupo de WhatsApp, con todo gusto puede compartirme su número de teléfono aquí en el chat y yo los puedo agregar. Y también tengo el libro de Zohar, todos los tomos en PDF, también se los puedo compartir a través del grupo. Bien. ¿Quién ofrece esto? Ah, claro, con su autorización, por supuesto, profesor. Es de una página de Cábala, está hecha por un rabino y Ah, comparte el excelente. libro. Ujú, Ah, ok. sí, No, excelente. No, es de una adelante. fuente confiable. Sí, sí, o sea, que sean los fuentes que están en los 4 idiomas, o sea, está en arameo, está traducido al hebreo, está En este literalmente caso, traducido al español y está interpretado. O sea, en este caso está en español, como usted vea, si me permite compartirlo, como usted me diga. solo el español. Sí, a menos que se lo comparte usted primero en nuestro grupo y usted me indica. Sí, me gustaría el arameo, porque va a producir angustia en este momento, si estamos empezando con este ejercicio. El Zohar en español es inexpugnable. O sea, si quieren les comparto una página y nos dan escalofríos. O sea, es mejor no haberlo tenido nunca, ¿no? Entonces, pero si lo tenemos en arameo, si tenemos por ahí alguna versión en arameo, aunque que tenga los dos, arameo y español, nos da la oportunidad de escanear en arameo y leer en español para que se quite la angustia de que no estoy entendiendo nada. Produce estrés el no entender nada, pero es parte de la enseñanza cabalística. O sea, estamos adoctrinados culturalmente y de lo que se trata es que rompamos esas cadenas. Muy bien, muchas gracias. Entonces me voy a dar a la tarea de buscarlo en arameo y en español. ¿Sí? Ok, Y gracias. comprarlo no escatimen en hacerse, o sea, están múltiples fuentes, está Kabbalah Info, está Kabbalah Center, está Amazon, está
cantidades de lugares en donde ustedes pueden conseguir esto. O sea, es en verdad una herramienta maravillosa. Y si ustedes lo desean honestamente, va a llegar a sus manos de una manera inexplicable. Entonces, incrementen su deseo. Así es, muchas gracias, profesor. Aquellas personas que me están pasando el número, ahorita le tomo una captura, lo iré agregando a lo que me resta del día. Respecto a que si las clases quedan grabadas, las de los lunes y miércoles, así es correcto. Y estas grabaciones se comparten también en los grupos. Ahí nada más les pasamos el enlace de YouTube para que le den clic y posteriormente puedan verlo. Muy bien, cedo la palabra a María Angélica, por favor. Muchas gracias, buenas noches. Em, tengo, tengo dos preguntas, en realidad tengo tres preguntas. Primero, me cuesta como entender o saber de que su alma va a entender y la mente y el entendimiento no. Me llama la atención porque también la maestra Laura Guzmán mencionó lo mismo, que el alma puede entender. Es solo una creencia, es solo una metáfora. Eh, ¿Cómo saber que el alma entiende? Siéntela en un banco y pregúntele, ¿entendiste? Es una broma. Déjeme le digo la idea. En Kabbalah nos enseñan que todo ocurrió en el Sim Sum. En ciencia lo llamamos Big Bang. En el Big Bang, el Ein Sof, el vacío absoluto, el no ser, se contrajo y produjo un vacío. Y hubo una gran explosión de todo lo existente, que ya existía ahí. Los físicos cuánticos dicen que eso era como una pelotita un poco más grande que de golf, una pelotita de unos 4 centímetros de diámetro, y ahí estaba contenido todos los multiversos, toda la realidad. Cuando ocurre la gran explosión hace 13.800 millones de años, toda la singularidad se dispersa. Y eso incluye la suya, Angelita, su singularidad. Usted y su alma son tan jóvenes como 13.800 millones de años. En esta vida estamos viviendo una experiencia que nos da un conocimiento ordenado a nuestra alma, necesario en esta encarnación. Pero nuestra alma tiene un código, tiene un lenguaje, tiene un significante y una significación mucho mayor, mucho más profunda, que se encuentra explicada en la Sefirot, como lo comparte el maestro de la Ferrier. Entonces, eso es lo que vamos aprendiendo. Y ahorita lo entiende y lo comprende en la medida que el alcance de su espiritualidad se lo permite. Pero usted sigue estudiando y se va ampliando, y se va estudiando y va ampliando. Y esta es la amplificación, porque en la medida en que usted amplifica eso, recibe más luz de la divinidad de Keter y tiene mayor capacidad de procesar el servicio de su alma y el servicio y la solidaridad hacia los demás. Entonces, no le puedo hacer una demostración científica y una prueba de que nuestra alma sabe, pero en la parte en la que estamos, la fe está por encima de la razón. Entonces, es lo que le puedo compartir. La segunda pregunta sería, Sí, gracias, maravillosa respuesta. Eh, Tengo el Sefer Yetzirah, hace unos años llegó a mis manos, hace muchos años que estoy tratando de aprender Kabbalah y siento que no sé si es mejor empezar por el Zohar o empezar por este que tengo a mano. eh, casi que el Sefer Yetzirah es el universo antes del Simpson. En 32 eh,
en 2 capítulos, explica la Kabbalah completa, pero es más condensado aún que lo que les mostré del Maestre de la Ferrier. O sea, es el último libro que deberíamos de estudiar cuando estudiamos Kabbalah, para comprender qué es cada uno de los senderos, qué es cada una de las letras, cuáles son las letras madres y por qué son madres, y qué son las letras dobles y por qué, y cuáles son las letras simples y por qué. Y solamente esos son los primeros 3 renglones del Sefer Yetzirah, y luego explica las cuestiones de astrología, porque el Rabú Abraham era un gran astrólogo, pero ya en aquel tiempo la astrología se había corrompido, y entonces transformó el lenguaje astrológico en lenguaje cabalístico. Muchas gracias, muchísimas gracias. Maravillosa respuesta. Estoy para De verdad, servirle. Había una agradezco mucho. tercera. Había una Sí, tercera pregunta. sí, la tercera es que una persona me preguntó si podía agregarla al grupo. No es de la red, es una persona, pero le dije que tenía que entrar a un curso de Cábala y se dice que hace muchos años que anda persiguiendo eso. Entonces quería preguntar. Adelante, adelante. No, eh, somos un producto de la red y somos un resultado de todos estos esfuerzos de fraternidad, de unirnos al mundo. Y si esta curiosidad, no todos vamos a ser estudiantes de Kabbalah, pero los que vamos a ser, traemos en nuestra genética esa necesidad. Tenemos que terminar de llenar páginas en blanco en nuestra historia anímica, en nuestra historia del alma. En algún momento dejamos pendientes y hay que llenar esas páginas en blanco, estudiando y estudiando con mucho entusiasmo. Es maravilloso y es un camino de mucha satisfacción. Adelante con su amiga, bienvenida al grupo. Denos el Muchísimas, teléfono. muchísimas gracias, de verdad. Al contrario, muchas gracias a usted, Angélica, todos son bienvenidos. Y bueno, también tenemos acá en el chat, pues muchas felicitaciones, maestro, gracias por compartir su trabajo, que lo explicó muy bien, que quedó muy claro. Entre tantos mensajes son más que nada felicitaciones y agradecimientos por su tiempo. Y por otro lado, bueno, son muchos números que me dejan a mí de tarea para poderlos agregar al grupo y me da mucho gusto por eso. Maestro, ¿no hay Gracias. alguna otra pregunta ni ningún otro comentario? Si gusta usted cerrar. Muchas gracias. Que el Creador acompañe sus corazones para servir al universo. Gracias. Paz. Nos vemos.